Hola, buenos días. Un gusto que estén aún con nosotros. Y bueno, en nombre de la iniciativa Whitaker para la Paz y el Desarrollo, y por supuesto en lo personal, su capacitadora del programa de construcción de paz y resolución de conflictos, les da la más cordial bienvenida a la última sesión del primer nivel del programa. De verdad que estoy muy emocionada porque estamos creando una sinergia sumamente importante. Siéntanse sumamente orgullosos de ser parte de esta sinergia hermosa que estamos creando para construir paz. Y bueno, el día de hoy, primero que nada, vamos a hablar acerca de todos los temas que hemos visto. Les voy a dar un refresh, se puede decir esa palabra. Les voy a dar un breve recordatorio de cada punto, cada sesión que vimos a lo largo de estas 11 sesiones que ya hemos tenido. Y bueno, es un gusto llegar hasta este punto con ustedes, porque bueno, he visto que pues la mayoría de ustedes está atento, está atenta, está en sincronía con todos estos temas. He visto sus comentarios, se los agradezco muchísimo. Me hacen, me motiva muchísimo a continuar en este camino de la construcción de paz. Y bueno, antes, bueno, de comenzar con esta sesión, pues sí quiero, primero que nada, felicitarlas y felicitarnos porque, pues ya, estamos dando un paso más a este gran viaje. Un paso más en donde juntos, en sinergia con muchas personas más, con miles de personas más, estamos logrando hacer posible que nuestra paz suceda, ¿ok? Y bueno, pues es un gusto poder continuar aquí con ustedes como su capacitadora del programa. Y bueno, primero que nada, pues sí hay que estar atentos y atentas a las actividades finales que les voy a compartir. Les pido de favor que agendemos nuestra siguiente sesión ya con nuestras actividades finales resueltas. Es algo sumamente sencillo, es únicamente protocolario, es como para mejora continua. Es para mejora continua. Bueno, es una encuesta final de qué les pareció el curso y bueno, algunos comentarios que pues son importantes para continuar con esto, ¿no? Para darle ese énfasis de mejora continua, como les decía. Y bueno, otra de las cosas que les quiero comentar es que les voy a dar a conocer también encuesta, una encuesta en donde les sugiero de favor me ayuden a contestarla. Es una evaluación, la evaluación final. Y bueno, en esta evaluación final, perdón, es que estoy viendo algunos mensajes que me están poniendo aquí en la pantalla y bueno, todo está bien, todo está bien. Todas las cuestiones técnicas están bien. Y bueno, entonces les comentaba, va a haber una encuesta, una evaluación final, que no se me asusten, no los voy a reprobar, nada más es un requisito para poder tomar en cuenta y para poder liberarles la constancia, ¿ok? Es un gran logro que estemos aquí, que te tomes el tiempo para ver estos temas que a lo mejor puedes decir, ya lo sé, ¿no? Es muy evidente todos estos temas, pero sí creo que es importante que si ya lo sabemos, que lo llevemos a la práctica, ¿ok? Y bueno, vamos a comenzar a darnos cuenta y a reflexionar acerca de cada tema que hemos visto, ¿ok? Y bueno, aquí les pongo en pantalla, por supuesto, pues todo lo que hemos visto, nuestro menú, se podría decir, nuestro temario del nivel básico. Digo, aquí le puse 2022, déjenme le modifico de una vez, pero es 2024, perdón, ¿eh? Es que recuerden que si no lo hago ahorita, bueno, ahí va. Es un temario nivel básico 2024 dirigido obviamente a la comunidad escolar del Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank. Y felicidades, por cierto, porque ya llevamos un adelanto en esta escuela, porque pues ya, digo, ya ha habido casos en que padres de familia se anotan a este programa para llevarlo a cabo. Estoy muy contenta porque ustedes también son parte de esto, de
de esta gran transformación, de esta sinergia. Esta sinergia que es importante reconocer que la paz la encontramos dentro de nosotros mismos, ¿ok? No la vamos a encontrar afuera, no la vamos a encontrar en un mejor trabajo, no la vamos a encontrar en un hijo, no la vamos a encontrar en una pareja, no la vamos a encontrar en algo externo. Sabemos que la paz es algo interno. Hay que reconocer que, bueno, que no nada más lo decimos nosotros en este programa, no nada más lo digo yo en este programa, sino hay muchas personas de diferentes fuentes filosóficas y doctrinas y dogmas y lo que sea. Bueno, este no es un dogma, pero hay muchas personas que coinciden en esto, ¿no? En la parte en la que la paz es algo externo. Hay otras que, pues no sé, digo, se respetan las opiniones de cada dogma, de cada creencia, de cada religión, de cada, como le quieras llamar, se respeta, ¿no? Pero es importante saber que si nosotros no trabajamos esta paz dentro de nosotros, si no la practicamos, jamás la vamos a encontrar en algo afuera, ¿no? Y es muy fácil seguirse quejando de lo que sucede, ¿no? Es muy fácil quejarse, es muy fácil echarle la culpa a los demás. Entonces, nos dimos cuenta que hay diferentes personas que tenemos diferentes ideas sobre qué es la paz, ¿ok? Nos dimos cuenta, también profundizamos muchísimo en el tema de la paz como tal, ¿no? De qué es la paz. ¿Qué es la paz? ¿Es un estado de tranquilidad? ¿Es un estado mental? Nos dimos cuenta que es un concepto que es complejo y, por supuesto, multifacético, ¿ok? Esta diversidad de puntos de vista, no, por supuesto, no es un problema. Únicamente refleja que diferentes personas nos enfocamos en diferentes partes de la idea que es paz, ¿no? A veces, cuando la gente piensa en la paz, pensamos en la ausencia de conflicto, en la ausencia total de conflicto, ¿no? A esto le llamamos, déjenme decirles y déjenme recordarles que esto le llamamos paz negativa. Cuando hay una ausencia de conflicto, es paz negativa, ¿ok? Debido a que es muy, muy raro tener un entorno en el que no haya ningún conflicto. Es sumamente importante reconocer que, bueno, que existe también la paz positiva, ¿no? Que puede existir un conflicto, pero ese conflicto se maneja de una manera constructiva, justa y positiva, ¿ok? Y bueno, le voy a dar continuidad porque aquí les puse los puntos importantes de la sesión anterior, que es la sesión 11, que es la mediación a la práctica. Y bueno, vamos a ver cuáles son los puntos, ¿ok? Ahorita voy a hacer como un paréntesis. Ya vimos el primer tema, ya reflexionamos acerca de qué es la paz. Ahorita le vamos a continuar a los demás temas, porque esta sesión es de resumen y reflexión del curso, ¿ok? Nivel 1, ¿ok? Disculpen los ruidos que hay en mi exterior, pero bueno, espero que se esté dando a entender mi voz y que se escuche, ¿ok? Los puntos importantes de la sesión anterior. Primero que nada, vamos a ver cuáles son estos puntos importantes de la sesión anterior, ¿ok? Primero que nada, el conflicto ocurre en contextos sumamente diferentes y puede tener características muy diferentes. Por ello, es importante que la mediación, estamos recordando la sesión anterior, la sesión 11, ¿ok? Es importante que la mediación sea flexible y pueda adaptarse a las circunstancias. Recordemos también que vimos que en una mediación la imparcialidad es una piedra angular. Si se percibe que un proceso de mediación está sesgado a favor o en contra de alguna de las partes, esto puede sofocar el progreso significativo realizado para resolver el conflicto. Un mediador debemos poder ejecutar un proceso equilibrado que trate a todas las partes de una manera justa y no debe tener un interés material en el resultado. ¿Okay? Esto es sumamente importante. Requiere que el mediador pueda hablar con todos los actores relevantes para resolver el conflicto. El principio de la imparcialidad no requiere que el mediador esté absolutamente desconectado de la discordia o de la disputa, y no tenga relación con las partes en conflicto. De hecho, en muchos casos, los mediadores que tienen una conexión con las partes pueden ser los mediadores más eficaces. Es por eso que les decía que un mediador tiene desarrollada la intuición y tiene desarrollada aquella empatía con las demás personas. Y bueno, esto hace una
excelente resolución de conflictos. Por eso es importante que nosotros, si somos padres de familia, practiquemos la mediación con nuestros hijos, ¿ok? O con nuestra pareja. Es importante hablar del tema, es importante reconocer también que sabemos que no la tenemos que imponer, pero sí es importante que sepan las personas de este proceso, que existe la mediación, ¿ok? Imagínense nada más en un mundo utópico, se podría decir, pero no tan lejos. Yo pudiera pensar que pudiéramos meter la mediación en las escuelas, ¿no? Por ejemplo, el diálogo, ¿no? En donde practiquemos el diálogo, en donde practiquemos resolver los conflictos en las escuelas como una materia principal e indispensable, ¿no? Incluso también, por ejemplo, en los centros de reinserción social, los centros en los CIAS, ¿no? Donde están los jóvenes recluidos de su libertad. Ahí también es importante estos temas, ¿no? En todos los lugares es importante la mediación. Importante, la inclusividad se refiere al grado y la manera en que las opiniones y necesidades de las partes en conflicto se representan e integran en el proceso y resultado de un esfuerzo de mediación. Un proceso inclusivo ayuda a garantizar que todas las partes que son relevantes en la disputa tengan la oportunidad de expresar sus puntos de vista. Otros puntos importantes que vimos acerca de la mediación cuando la llevamos a la práctica es que cada proceso de mediación es totalmente único y en general el proceso debe adaptarse a lo que funcione mejor para el conflicto en particular. No obstante, es útil identificar algunas fases generales que siguen la mayoría de los mediadores o de las mediaciones. Primero que nada es la introducción. Sabemos perfectamente que la introducción es la que va a abrir este portal a la mediación, se puede decir. Es la que va a abrir, va a dar a conocer la descripción del proceso y va a preparar a esta persona el escenario para negociar de una manera exitosa. El mediador explica que las partes trabajarán juntas hacia el objetivo de un acuerdo mutuamente aceptable. ¿Ok? Recordemos también en este punto que es importante decirle a las partes que si hay palabras antisonantes, que si empiezan a agredirse entre ellos, que tú como mediador o mediadora vas a detener la mediación. ¿Ok? Es importante el respeto entre las partes. Otro de los puntos importantes es que después de la introducción sigue la recopilación e el intercambio de información. En esta etapa ocurre cuando las partes describen los problemas desde sus puntos de vista y expresan cuáles son sus intereses y sus preocupaciones. Recuerda también que mencionamos que la mediación, aparte de ser imparcial, aparte de ser voluntaria, también hay una parte muy importante, que es donde el mediador da a conocer muchas preguntas para que las partes contesten esas preguntas y el mediador, de una manera creativa y de una manera acertada, ayude a las partes a llevarlos hacia el camino de la reflexión y hacia el camino de la reconciliación, y esto nos va a ayudar a una resolución pacífica de los conflictos. Otro de los puntos importantes es la identificación de problemas e intereses. Aquí, bueno, en este punto es cuando el mediador enmarca y enumera los problemas identificados mientras las partes presentan sus puntos de vista. Los problemas son las áreas de resolución de conflictos que deben abordarse para que las partes lleguen a una resolución. La generación, bueno, esa es una fase. Después de la fase de la identificación de problemas e intereses, aquí, bueno, de ahí surge la generación de opciones o la lluvia de ideas de soluciones. En este punto tiene lugar después de que las partes hayan descrito completamente los problemas, explorando sus intereses. Aquí es el momento de pensar en las soluciones, ¿ok? Se dice en 3 renglones, ¿no? La generación de opciones o la lluvia de ideas, pero en realidad es un proceso en donde el mediador tiene la fuerza de conectarse con las partes y de poder lograr encaminarlos hacia una resolución pacífica. Entonces, así como puede durar en una sesión, no sé, 1 hora este punto, también puede durar varios días, ¿no? Entonces, es dependiendo.
Es importante que el mediador sea lo suficientemente consciente y lo suficientemente paciente y lo suficientemente tolerante y que tenga todas estas características que ya les mencioné en la sesión número 10, en donde es importante que el perfil del mediador sea totalmente alineado a esta cordura, a esta concordia que se necesita para la resolución de problemas. Por eso les digo, es una gran responsabilidad ser un mediador, ser un constructor de paz. Hay que ser un ejemplo para poder lograr provocar esta paz que se requiere, ¿ok? Después, bueno, después de la generación de opciones llega ahora sí lo bueno, ¿no? La resolución de los conflictos, la resolución de problemas mediante una negociación, ¿ok? Es sumamente interesante cómo es que aquí durante este proceso de negociación las partes comienzan a analizar las opciones y evaluar si cumplen con los criterios de intereses y objetivos previamente identificados. Aquí, por ejemplo, ahorita vamos a recordar en las demás diapositivas que vamos a continuar. Recuerden que esta sesión es la última del nivel 1 y en esta sesión vamos a ver todos los puntos importantes y vamos a reflexionar hacia todo esto que hemos visto, ¿ok? Cómo es que se construye paz por medio de todos estos temas que hemos visto. Y bueno, en la negociación, aquí surge la magia, ¿no? Aquí surge la columna vertebral de la mediación mediante una negociación, es donde se lleva a cabo, ¿no? En esta etapa resultan, ya que el mediador da a conocer y las partes más bien identifican cuáles son las necesidades y cuáles son los intereses de estas partes. Recuerden que ya lo vimos, si no se acuerdan de los intereses y las necesidades que hay que identificar, primero que nada en ti y luego ya después en las demás personas, cuando hay una resolución de conflictos, vamos a recordarlo. Acuérdense que ahí lo tienen todo en su aula de Google Classroom. Ahí se van a dar cuenta que hay 9 necesidades en el ser humano que hay que satisfacer para no poder tener problemas, ¿no? También hay que identificar cuáles son los intereses de las personas. Acuérdense que los intereses pueden ser compatibles o incompatibles, ¿no? Como el ejemplo de la calabaza. ¿Se acuerdan que les di a conocer un ejemplo en donde hay en un pueblo, pues no hay más que una calabaza, ¿no? Y hay 3 personas que quieren una calabaza. Entonces llegan las 3 personas en una posición así autoritaria de que yo quiero esa calabaza, ¿no? En cambio, bueno, la situación aquí para resolución de conflictos, lo ideal sería que identificaran cuáles son los intereses, porque hay una persona que ocupa la cáscara nada más, hay otra persona que quiere lo de adentro, y hay otra persona que nada más quiere, nada más quiere otra cosa que no es compatible a las otras 2 personas. Entonces, esto es importante identificar cuáles son tus intereses para poder llegar a un acuerdo en donde todas las partes ganan, ¿ok? Así como el ejemplo de las calabazas, bueno, día a día nos encontramos con ello, ¿no? Con ejemplos en la vida real que podemos lograr mediante el diálogo y mediante una construcción de una buena comunicación efectiva, podemos lograr que todas las personas estemos contentas, todas las personas ganemos, ¿no? Si todos reaccionáramos así, imagínense el mundo como fuera. Y bueno, si bien el objetivo de la mediación es llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto, es posible que una mediación termine sin un acuerdo. Si no se llega a ningún acuerdo o solo se llega a acuerdos parciales, antes de concluir la sesión, el mediador debe de resaltar los avances logrados e invitar a las partes a continuar el esfuerzo de la negociación en una mediación diferente. ¿Ok? Y bueno, ahora sí, habiendo recordado qué es lo que vimos en la sesión anterior, recordemos que, bueno, en esta sesión vamos a ver qué es lo que aprendimos sobre el curso, vamos a reflexionar acerca de cómo evolucionamos nuestros puntos de vista sobre la paz y el conflicto durante el curso, vamos a desarrollar un plan, para implementar una idea que hará que sus comunidades sean más pacíficas. En este punto, se los voy a mandar en su aula virtual para que ustedes lo puedan, que se puedan enfocar y puedan inspirarse, ¿no? Y puedan desarrollar un plan. Otro es que es importante
inculcarles o promoverles el compromiso para actuar como constructores de paz en su vida diaria. Digo, espero lograrlo. Yo creo que si estás aquí es por algo sumamente significativo y bueno, y porque te interesa el tema de la construcción de paz. Y bueno, vimos hace un momento, les mencioné cómo es que la paz para muchas personas es diferente, ¿no? Nos dimos cuenta también en este curso que hay muchos dogmas, hay muchas religiones, hay muchas filosofías, ¿no? Que dicen cosas diferentes, ¿no? Pero en realidad muchos coincidimos en que la paz la encontramos dentro de nosotros mismos. ¿Y cómo es que lo podemos lograr? Pues bueno, mediante la práctica, ¿no? ¿Cómo se practica la paz? Bueno, en tu día a día, ¿no? En gestionar nuestras emociones, en tratar de comprender al otro, ¿no? En identificar identificar también las perspectivas, tan importantes las perspectivas de las otras personas para poder agrandar nuestro panorama, ¿no? Y bueno, creo que es importante saber que la paz la vamos a encontrar en nosotros. Nunca la vamos a encontrar en una religión, en otra cosa. La vamos a encontrar en estos espacios de paz que nosotros podamos tener lo más que se pueda, ¿no? Y bueno, ¿cómo se practica la paz? Bueno, la paz no nada más se practica mediante la meditación. O sea, sí, es importante tener espacios de meditación en donde nos hagamos conscientes de nuestro estado natural, ¿no? Nos hagamos conscientes de cómo funciona nuestro cuerpo. Nos hagamos en este momento de paz, ya sea de 3 minutos, iniciando, no sé, hasta el cuerpo te va a ir pidiendo más, ¿no? Te vas a empezar a sentir mejor cada vez. Cuando tomes estos minutos o estos espacios de paz, tu cuerpo te va a decir, quiero más, ¿ok? ¿Por qué? Porque el día a día es sumamente absorbente y es sumamente importante que no caigamos en ninguna toxicidad o en algo que no nutra de manera positiva en nosotros. Otra de las cosas importantes que vimos es que nos dimos cuenta cómo es que el conflicto también, al igual que la paz, es un concepto multifacético y por supuesto hay muchas personas que tienen diferentes ideas sobre lo que es un conflicto. Bueno, aunque existen diferentes ideas sobre los conflictos, la mayoría de nosotros, de las personas, tenemos una visión negativa del conflicto, ¿no? Digo, obviamente asociamos el conflicto con la violencia y las peleas. Esto es sumamente evidente, ¿no? Nadie queremos conflicto, ¿no? Pero bueno, el conflicto, ya habiéndolo analizado y habiendo concientizado que existe y que es una parte natural de nuestra vida, no tiene por qué ser algo negativo. Si el conflicto es destructivo o constructivo, depende de cómo nosotros lo manejemos. Si lo gestionamos bien, el conflicto puede ser una fuerza de transformación positiva. Es importante que nos demos cuenta sobre ello, ¿ok? El conflicto, recordemos que surge cuando las personas tienen necesidades insatisfechas, ¿ok? ¿Cuáles son estas necesidades? Recordémosla, por favor. Son 9 y una de ellas es el recurso, otra de ellas es la creación, otra de ellas es la del descanso, otra de ellas es la de comunidad, pertenecer a un grupo, otra de ellas es tener un propósito en la vida, otra de ellas es el respeto, por supuesto, hay que respetarnos a nosotros mismos para poder provocarlo a los demás. Otra es, si no me equivoco, bueno, faltan 3 más, ¿no? El amor, por supuesto, el sentir el amor por los demás y también en nosotros mismos. Es sumamente importante no nada más dar, también recibirlo, ¿ok? Y bueno, desafortunadamente, cuando las personas estamos en conflicto, tendemos a concentrarnos en nuestras posiciones, en lo que aquí se hace. ¿No? De hecho, estamos cegados. Cuando estamos en conflicto, cuando estamos en una crisis emocional que te destruye, ¿no? Que te lleva a un camino destructivo, desafortunadamente nos concentramos en las posiciones y es lo que nosotros vemos, ¿ok? Ante un conflicto lo que vemos son el comportamiento, o sea, las posiciones de los seres humanos. Las posiciones son lo que la gente dice en un conflicto con respecto a lo que quieren o exigen. Debido a que generalmente nos expresamos de manera muy directa, las posiciones a menudo no son muy flexibles, ¿no? Sabemos perfectamente que uno de los comportamientos
inflexibles es tener un comportamiento autoritario, ¿no? El de que aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Aquí yo tengo la razón siempre, ¿no? Esto dificulta la búsqueda de soluciones al conflicto. Intereses y necesidades son lo que la gente debe tener para su resolución. Deben de saber cuáles son, ¿no? Son las razones detrás de las posiciones. Los intereses y las necesidades. Esto es importante que lo repita, ¿ok? Recordemos algo. Intereses y necesidades, ¿ok? Son lo que nosotros, la gente, debemos de tener para nuestra resolución de los conflictos. Son las razones detrás de las posiciones, ¿ok? Al comprender las necesidades e intereses de un conflicto, las personas pueden desarrollar soluciones creativas para satisfacer las necesidades e intereses de todas las partes involucradas. ¿Cuáles son esos tipos de conflictos? A ver, recordémoslo. Hay que saber distinguir cuáles son esos tipos de conflictos que existen, ¿ok? Porque por lo regular, bueno, en teoría podemos saberlo, pero a la práctica no podemos diferenciar uno con otro, ¿no? Y por supuesto, yo les voy a decir los clásicos, ¿no? El conflicto intrapersonal, que viene siendo el interno. O sea, cuando yo tengo un problema existencial, se dice que yo tengo un problema intrapersonal. Cuando tú vas con el psicólogo es porque tienes un problema intrapersonal, ¿no? Otras personas lo pueden decir, tengo un problema existencial, ¿no? Otro, he escuchado así amigas y amigos que comentan, o conocidos, tengo una turbulencia emocional, ¿no? O sea, de que turbulencia así de que te mueve, ¿no? Una emoción. Entonces, es importante saber que existe también el conflicto interpersonal, es que es el que todos sabemos que existe, y es el que ocurre entre dos personas, ¿ok? Y el social o colectivo, que bueno, que por supuesto ya sabemos que pues muchas guerras y muchas manifestaciones se han llevado a cabo en pro de solucionar algunos temas en específico, ¿no? Y se han hecho conflictos colectivos, ¿no? Que a veces han llegado a, pues, tener más conflicto, ¿no? A hacerlo un conflicto destructivo, hacerlo más destructivo todavía, ¿no? Porque si es un conflicto social o colectivo y si es un conflicto destructivo, pues imagínense la inmensidad y el poder que tenemos todas estas personas, ¿no? Bueno, un ejemplo de ellos es las personas que se manifiestan ante cualquier circunstancia ante el gobierno, ¿no? Y que suscitan muchos actos violentos, ¿no? Durante estas manifestaciones. Digo, se me viene a la mente, creo que el Día de la Mujer, creo que ocurrió algo con el tema de las personas que son feministas, hubo mucho vandalismo y bueno, eso puede ser un conflicto interpersonal, un conflicto social o colectivo, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son estas posiciones, estas necesidades? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estas necesidades insatisfechas, ¿no? El conflicto surge cuando las personas tenemos necesidades insatisfechas, ¿ok? Eso ya lo sabemos. Como les decía hace un rato, ¿no? Las personas están en conflicto, todas las que están en conflicto se tienden a concentrar en sus posiciones. Recordemos el modelo del iceberg en este tema, en el tema de los intereses, posiciones y necesidades. Por favor, si no recuerdan este tema es súper importante, hay que ir al aula virtual de Google Classroom para darnos cuenta cuáles son estas posiciones, estos intereses y estas necesidades, ¿ok? Y bueno, como les comentaba, es importante saber cómo es que surge el conflicto. Y lo que vemos ante el conflicto es únicamente la posición, o sea, el comportamiento de las personas. Cuando hay una pirámide, bueno, más bien, en el modelo del iceberg que les mencioné en la sesión 3 acerca de los intereses, necesidades y las posiciones, nos dimos cuenta algo muy sencillo y que me gustaría reflexionarlo y me gustaría que lo llevemos a la práctica.
¿ok? Muchas veces, la mayoría de las veces, vemos el conflicto como el conflicto. Es decir, el conflicto que vemos, que viene siendo las posiciones de las partes, ¿no? Cuando dos personas están en conflicto, o se vamos a suponer un conflicto, como les acabo de mencionar, interpersonal, en donde hay un proceso de mediación, ¿no? En este momento, en donde el proceso de mediación se lleva a cabo, las partes dan a conocer su conflicto. ¿Por qué ustedes están aquí? ¿No? Porque el conflicto, el mediador da a conocer por qué estas partes están aquí. ¿No? Y entonces las partes te van a decir, es que me pegó, es que hubo violencia, es que eh, me faltó el respeto, ¿no? Entonces, esos comportamientos no son el conflicto. El conflicto viene debajo, está debajo, es lo que sostiene ese comportamiento, es lo que hizo que provocara que esta persona se comportara como se comporta, ¿no? Hay muchísimas emociones debajo de este pico que les decía, en donde en este pico que todos vemos, que es el conflicto, resulta que el mediador, después de que, más bien, ya que conocemos este programa de Haz que la paz suceda, nos damos cuenta que debajo de ese conflicto hay muchísimas necesidades insatisfechas, muchísimas emociones reprimidas, sentimientos, hay todas estas emociones que destruyen, ¿ok? Hay también intereses que hay que saber el porqué de las cosas, ¿no? El por qué, por ejemplo, ¿por qué tú quieres una calabaza? ¿Para qué quieres una calabaza? ¿No? ¿Y tú para qué quieres esta calabaza? ¿No? Y bueno, resulta que una persona quiere la calabaza, como el ejemplo de las calabazas que les puse en esta sesión, por cierto. Sabemos que eh, hay una persona, resulta que mediante el diálogo, mediante un proceso de mediación, nos damos cuenta que los intereses son incompatibles porque una persona quiere la calabaza, quiere la pulpa de la calabaza para cocinar y la otra persona nomás quiere lo de afuera para un proyecto de arte. ¿No? Entonces, ¿se dan cuenta cómo es que son tan importantes reconocer cuáles son esos intereses? Entonces, porque resulta que hay intereses incompatibles que se pueden resolver de manera muy ordenada cuando hay un mediador por medio. Entonces, empecemos a reflexionar ante ello, por favor. Hay que darnos cuenta del cómo es tan importante que un mediador nos guíe, que una persona que sepa el tema nos guíe. Y bueno, también vimos el tema de las emociones. Bueno, digo, es evidente que las emociones nos ayudan a destruirnos o a construirnos, ¿no? Sabemos que hay emociones constructivas y hay emociones destructivas. ¿Cuáles son esas emociones destructivas? Pues bueno, vimos que las emociones destructivas es el miedo, es la ira, es el enojo, bueno, creo que viene siendo lo mismo. Hay muchas, ¿no? La discordia, la envidia, ¿no? Y hay emociones que son constructivas, por supuesto, que es la felicidad, que es la satisfacción, bueno, hay muchas, ¿no? Que es la alegría, la armonía, ¿no? Pero, bueno, hay muchos procesos también químicos que hacen dentro del cuerpo humano que hacen que, pues no sé, ya ves que hay muchos científicos que dicen que la serotonina, ¿no? Que la dopamina. Y bueno, resulta que hay muchas personas que deterioran esta célula, como se le llame, esta hormona, no sé. Se deteriora la serotonina, se deteriora la dopamina y resulta que tienes una depresión muy grande, ¿no? O es importante saber que está comprobado que la meditación nos ayuda a tener todo esto en orden. Ya se ha comprobado, ya han hecho estos estudios eh, muy eficientes en Harvard, si ustedes se meten, de hecho, en el aula virtual de Google Classroom, en la sesión 4, yo ahí por ahí les pongo
investigaciones acerca de cómo es que la meditación te ayuda de una manera muy, muy fuerte en la creación de la dopamina y la creación de la serotonina, ¿no? Te hace más feliz. Y bueno, es importante también reconocer cómo es que no hay que caer pues en dependencias, ¿no? También, pero sí hay que crear estos buenos hábitos, ¿no? El tema de la dependencia, bueno, ya es otro tema, pero creo que esto ya es algo que yo se los comparto, que no viene en el programa, pero bueno, es importante también no estar dependiendo pues, de nada, ¿no? Esto es como que lo ideal, la forma más natural de podernos resolvernos nosotros mismos, pues es de una manera natural, ¿no? ¿Y cómo es esa manera? Pues bueno, hay que practicarla. Es muy fácil ir al doctor y decirle, deme pastillas porque mis emociones están por los suelos. Digo, que se vale, ¿no? Pero también, pues no es justo que le dejemos la responsabilidad a un doctor, ¿no? Hay que también hacer lo que nosotros creemos y llega información a nosotros en donde puede que nos sirva, ¿no? Si hay otras personas que les ha funcionado, puede que también a ti te sirva. Otra de las cosas importantes que vimos acerca de las emociones es que, bueno, nos dimos cuenta que, pues que no la podemos evitar, ¿no? El ser humano es emocional por naturaleza y las emociones están en una constante en la vida, ¿no? Tenemos emociones en respuesta a cualquier situación, a cualquier experiencia, incluso personas, incluso cuando estás en lugares, etcétera, ¿no? Las emociones hay que recordar y hay que reflexionar que no son buenas, pero tampoco son malas, únicamente son parte de una experiencia humana, ¿no? Toda la humanidad tiene emociones, ¿no? Aquí en China, ¿no? Como el conflicto, también lo único bueno o malo de las emociones es cómo nosotros respondemos a ellas. ¿Okay? Cuando las personas no son conscientes de las emociones que estamos experimentando, las emociones pueden hacer que tengamos respuestas corporales que puedan abrumarnos, que puedan abrumar nuestra capacidad para manejar la situación y pensar con claridad. Esto puede hacer que sea difícil evaluar y resolver un conflicto de una manera constructiva. ¿Sí? Los constructores de paz, o sea, nosotros, debemos de aprender e identificar las respuestas emocionales en nosotros, primero que nada, para poder aportar y ayudar a las demás personas. ¿Okay? Y bueno, eso lo vimos y es importante que reflexionemos acerca de nuestras emociones. Recordemos que todos estamos conectados, no precisamente con cables, pero sí con una fuerza energética, llamémosle así porque no encuentro otra palabra. Cuando estamos con otras personas, todas estas energías, toda esta esencia de cada humano que tenemos a nuestro alrededor, nos afecta. Entonces, eso está también comprobado. Es importante saber que si a mí me afecta algo, a la otra persona también le va a afectar. Si a la persona le afecta algo, a ti te va a afectar algo. Entonces, es importante ponernos en práctica, gestionar nuestras emociones, hacer algo al respecto, porque no podemos estar con impulsos destructivos en donde estamos provocando conflictos, ¿no? Interpersonales, intrapersonales. Es importante que reflexionemos en que podemos nosotros lograr hacer posible que la paz suceda mediante gestión efectiva de nuestras emociones. Y bueno, para ello, en esta ocasión, me gustaría en el siguiente nivel invitar a el psicólogo Martín Toledo. Martín Toledo, él es una persona sumamente indispensable para el tema de la salud mental aquí en Tijuana, Baja California. Él es parte del WPDI, es un psicólogo, es un maestro en la psicología y bueno, es importante saber que él está a cargo de la ciudadanía, de la salud mental de la ciudadanía, ¿no? Él es el psicólogo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y bueno, creo que es importante saber cómo es que Martín, desde su perspectiva psicológica, mediante a lo largo de su experiencia como psicólogo,
cómo nos puede, qué es lo que piensa acerca de las emociones y de la gestión de estas emociones. Entonces, siguiente nivel, yo los invito a que se inscriban. Ya vamos a comenzar, por cierto. De hecho, está ahorita la convocatoria abierta y comenzamos el día 25 de abril en el nivel intermedio. Los invito a que se anoten. Les voy a pasar por ahí el link para que ustedes, si quieren continuar con este curso, se anoten y bueno, comenzamos el día 25, ¿ok? Digo, independientemente, nosotros les vamos a entregar las constancias de este nivel, pero sí es importante que se unan, que continúen, si es que es de tu agrado, porque vamos a tener diversos diálogos con personas como Martín, por ejemplo, con el tema de las emociones, ¿no? Es importante abrir nuestro panorama y escuchar atentamente perspectivas de otras personas para que nos ayuden a solventar nuestras propias emociones, ¿no? Entonces, Martín me dio a conocer esta frase que dice, la mente crea problemas que no existen. Hay que aprender a dominar la mente, ¿no? Entonces, Martín nos da a conocer muchos tips, muchas experiencias que nos ayudan a dar a conocer cómo es que podemos gestionar de una mejor manera las emociones. Y bueno, otro de los puntos importantes que vimos es la identidad. Este es un tema, bueno, todos que me emocionan, me emocionan muchísimo. ¿Por qué? Porque ahorita el tema de la identidad es un tema muy, muy delicado, digo, al igual que las emociones. Pero el tema de la identidad, no reconocer cuál es tu identidad, ni siquiera darte cuenta que tu identidad se va transformando, que no te claves en ninguna, o sea, que no te quedes estancado en que esa es tu identidad, porque en realidad la identidad se va transformando poco a poco. La identidad, recordemos algo, vimos que es como las personas nos ven a nosotros mismos y a los grupos de personas con las que nos sentimos conectadas o conectados, ¿ok? La identidad de alguien es lo que nos hace únicos y especiales, ¿no? Es como la autenticidad de cada persona, ¿no? Digo, de algunas, porque hay otras personas que nada más copian en su identidad la de otra persona, ¿no? Entonces, pero bueno, bueno, cuando copias y cuando una identidad no es tuya, se puede decir que es copiada, surgen los conflictos intrapersonales. Entonces, es por eso que este tema es sumamente importante que lo tomemos en cuenta y que lo profundicemos. Hay muchas filosofías que hablan sobre la identidad. Y bueno, yo te pasé por ahí mucho material que nos ayuda a comprender desde varias perspectivas cómo es que nosotros podemos lograr lograr el gestionar también el tema de la identidad, ¿no? Saber comprenderlo, ¿no? Porque sabemos que también, al igual que las emociones, es una parte esencial de la experiencia humana. Las diferencias de identidad las debemos celebrar. ¿Por qué? Porque nos ayudan a comprender la experiencia humana, ¿ok? Diferentes personas tenemos diferentes antecedentes y hemos vivido diferentes experiencias, ¿no? Y debido a ello, todos tenemos diferentes perspectivas de ver el mundo, o sea, diferente visión de ver el mundo, ¿no? Desde mi perspectiva de economista, por ejemplo, desde mi experiencia de vida en derechos humanos por mucho tiempo, desde mi experiencia en campo, desde mi experiencia en la mediación, desde mi experiencia en la comunidad, desde mi experiencia en el tema de la paz para construir un mundo mejor o una comunidad mejor, pues bueno, les doy a conocer esto, ¿no? Para mí esto es importante. Entonces, para todos los que estamos escuchando esto, es importante que ustedes den a conocer cuáles son sus puntos de vista, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso nos agranda el panorama, nos da a conocer algo que nunca vamos a vivir cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos las experiencias diferentes y diversas que nos hacen únicos e irrepetibles y valiosísimos. Entonces, es muy importante que nosotros como constructores de paz aprendamos a apreciar la importancia de cómo es que las personas tenemos diferentes puntos de vista hacia algo, diferentes perspectivas y utilizar esto como una valiosa fortaleza, ¿ok? Entonces, es importante reconocer cómo es que la identidad nos canaliza a un contexto
bueno, si la gestionamos bien o si la tratamos de comprender bien, nos enfoca y nos encamina obviamente, a la paz colectiva, a la paz interior, al conocimiento también, ¿no? Compartido, a la comunidad de aprendizaje que tanto se ocupa en este planeta, en esta comunidad. Y bueno, en la sesión número 6 vimos cómo es que el conflicto puede ser una oportunidad o el conflicto puede ser un daño, ¿ok? Dado que el conflicto es una parte inevitable en nuestra vida, pues no se puede decir que tampoco es inherentemente bueno o inherentemente malo, ¿ok? El conflicto a menudo tiene una connotación negativa, ¿ok? Cuando te digo conflicto, por supuesto que piensas en todo lo negativo, ¿no? Trae imágenes, pensamientos, discusiones intensas, todo negativo, ¿no? Violencia física e incluso guerra, ¿no? El conflicto no es siempre negativo, ¿ok? Hay que reconocer que el conflicto puede ser positivo. Si el conflicto es destructivo o constructivo, como las emociones, dependemos de cómo lo gestionemos. Si el conflicto se maneja de manera positiva, el conflicto puede tener buenas consecuencias. Eso es sumamente valioso de comprender, ¿ok? Este tipo de conflicto se llama conflicto constructivo. Si el conflicto no se maneja de manera positiva, vamos a tener consecuencias negativas. Y este tipo de conflicto se llama, por supuesto, conflicto destructivo. ¿Cuántas veces hemos visto este tipo de conflictos en muchas partes? O cuántas veces también hemos visto, espero que muchas, un conflicto que se ha convertido o se ha transformado en algo positivo. Bueno, en las mediaciones que me ha tocado emprender, que me ha tocado llevar el proceso, me he dado cuenta cómo es que un conflicto se puede convertir en algo positivo y une a las personas, fortalece relaciones, reconoce, descubre talentos en personas, ¿no? Entonces, creo que es importante saber cómo es que un conflicto nos puede transformar en algo positivo. ¿Ok? Y bueno, también vimos en la sesión 7, nos dimos cuenta cómo es que los derechos humanos también juegan un papel muy importante en el tema de la construcción de paz, ¿no? Aquí ven cómo es que Nelson Mandela, ¿no? Cómo nos da este gran ejemplo, ¿no? De lucha por tus derechos humanos. Cómo es que por ejemplo, ya no vemos un Nelson Mandela en la actualidad. Hay otras personas, ¿no? Que luchan por sus derechos humanos. Pero no necesariamente esas personas tienen que luchar por sus derechos humanos para las demás personas. Nosotros, desde cada individuo, debemos de trabajar estos derechos humanos. No ocupamos a alguien que los defienda. Más bien, cada uno de nosotros hay que defenderlos y hay que provocar que se respeten estos derechos humanos. Y bueno, en el tema de los derechos humanos, como reflexión, bueno, vimos que los derechos humanos son libertades y son protecciones que pertenecen absolutamente a todos los seres humanos, desde el nacimiento hasta que nos morimos. Toda persona disfruta de estos derechos independientemente de su edad, de su raza, de su sexo, de su nacionalidad o de cualquier otro estado. ¿Okay? Se basan en los valores fundamentales de la dignidad, de la igualdad, de la justicia y, por supuesto, el respeto mutuo. En esencia, bueno, hay que recordar que los derechos humanos consisten en ser tratados con dignidad, en que nosotros seamos tratados con dignidad y todos los demás sean tratados con dignidad, con respeto. Se trata de proteger las libertades básicas y las libertades que permiten a todos vivir una vida ideal, la que deseamos vivir. Los derechos humanos se sustentan en 4 pilares fundamentales, que recordemos, por favor, que son los derechos universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. ¿Okay? Es importante que, si no recuerdas todos estos temas, acuérdate que te puse mucho material en cada sesión en vivo, en cada sesión grabada, te puse muchos videos que es importante que recordemos y que es importante que nos pongamos a leer cada uno de estos temas y todo el material que te comparto. Recuerda que lo vas a tener de por vida en el aula virtual de Google Classroom
Y recuerda también que esto continúa, ¿ok? Te voy a agrandar ese aula virtual, te la voy a nutrir de mucha información que te va a ayudar a tu mente, ¿ok? Entonces, derechos humanos, veamos cuáles son nuestros derechos humanos, ya te los mencioné en la sesión 7. Es importante que recordemos cómo es que a lo largo de la historia se han fortalecido estos derechos humanos, qué pasó durante la historia. Bueno, todo eso lo vimos en nuestra sesión 7, pero bueno, aquí como reflexión hay que saber reconocer que no ocupamos a alguien más para que defienda nuestros derechos humanos, ¿ok? De hecho, no deberían de existir las instituciones, que no me escuchen los servidores públicos, pero en realidad es importante reconocer que ideal que no existieran las instituciones que defienden los derechos humanos. Ideal que cada uno de nosotros los defendamos y cada uno de nosotros tengamos este respeto ante los derechos humanos y que se hagan valer. Digo, obviamente eso pues aún no existe, ¿no? Hoy en día, pero en realidad, bueno, creo que poco a poco podemos ir avanzando y podemos ir reconociendo cómo es que nosotros podemos reconocer que hay que valer nuestros derechos humanos, ¿ok? Y bueno, también nos dimos cuenta cómo es que en la sesión 8 nos dimos cuenta que diferentes personas tenemos diferentes enfoques cuando tenemos un conflicto. ¿Cómo enfocamos cuando cómo reaccionamos ante un conflicto, ¿no? ¿Cómo somos? A veces evadimos, a veces queremos competir, queremos ganar ante todo, a veces queremos, ¿sabes qué? No quiero saber nada. A veces somos sumisos, ¿no? Evadimos, a veces cedemos, ¿no? Digo que es importante saber cuál es nuestro enfoque, ¿ok? Porque sabemos que todas las personas en este planeta reaccionamos al conflicto de muchas maneras, ¿ok? A veces quiero evitarlo, otras personas a veces quieren competir, otras prefieren ceder para terminar con el conflicto y otras ven el conflicto como una oportunidad para colaborar. Digo que eso sería lo ideal, ¿no? Las diferentes formas en que las personas tendemos a abordar los conflictos se denominan enfoques del conflicto. Veámoslo detalladamente porque les puse por ahí mucho material en su aula virtual de Google Classroom, en donde, bueno, a grandes rasgos, destacamos que el enfoque de las personas ante los conflictos no tiene por qué ser el mismo durante toda nuestra vida. Las experiencias que vivimos, la gente, las personas que aprendemos y con quien nos encontramos, podemos hacer cambiar su enfoque del conflicto cuando estamos dentro de este camino a la construcción de paz. Aunque todos tenemos un enfoque de conflicto diferente, todos tenemos el poder de abordar el conflicto de una manera diferente. Por eso es importante que nosotros, los constructores de paz o los mediadores, seamos conscientes de cómo suelen abordar los conflictos, ya que esto, bueno, nos va a permitir comprender qué se puede hacer para gestionar mejor los conflictos y obtener resultados más positivos. Entonces, es importante reconocer esa parte, ¿no? La parte en la parte esa, ¿no? En la que saber cómo lograr esa parte, ¿no? La parte de reconocer tu enfoque para poder gestionarlo y, por supuesto, llegar a una transformación positiva del conflicto. ¿Ok? Y, bueno, sabemos perfectamente que para transformar el conflicto hay muchas fuentes o hay muchas vertientes, o ¿cómo se le puede decir? Hay un cúmulo de situaciones en las que cuando se suscita un conflicto, como les decía anterior, lo podemos encaminar hacia algo sumamente destructivo o lo podemos encaminar a algo sumamente destructivo, ¿ok? Y bueno, creo que es importante reconocer cómo es que la comunicación hoy en día, la que recibimos y la que creamos,
tiene un papel muy importante en la resolución de conflictos y en la transformación de los conflictos. ¿Okay? Una comunicación eficaz puede transformar los conflictos, los puede prevenir y, bueno, también puede ser la causa. Cuando una comunicación es ineficaz, también puede ser la causa del conflicto. Y bueno, aunque, bueno, la idea de la comunicación está relacionada con la idea de palabras habladas, la mayor parte de la comunicación no ocurre a través de las palabras habladas. La forma en que las personas decimos algo, el tono de voz que usamos, nuestras expresiones faciales y nuestro lenguaje corporal, generalmente enviamos más información a nuestro oyente que a nuestra voz. Enviamos más información al oyente que, bueno, que a veces el lenguaje corporal habla más que nuestra voz, ¿no? Es lo que trato de decir. Para tener una comunicación eficiente o asertiva, no solo es importante ser un buen orador, también es importante ser un buen oyente. Para tener buenos oyentes, nosotros como constructores de paz tenemos que participar, tenemos que hacer posible la escucha activa. Esto nos obliga a hacer esfuerzos reales para comprender verdaderamente a la persona que está hablando. ¿Ok? Pongamos atención a la persona que está hablando. No traten de decir, ay, yo también, digo, porque no sé si se han fijado, cuando uno está escuchando una conversación, uno quiere como que, uno busca dentro de su biblioteca mental, busca experiencias que puedan como que conectar con lo que estás escuchando. Pero ojo con ello porque muchas veces caemos en no escuchar por querer empatizar con las otras personas, ¿ok? Ahora, hay que poner mucha atención con eso porque ya estamos encaminados en el tema de la construcción de paz, ¿no? Ya estamos como que avanzando, ya sabemos el tema de la mediación. Entonces, nosotros debemos de ser capaces de comprender la situación y poner soluciones creativas que satisfagan a todas las partes involucradas para transformar el conflicto. Es sumamente importante, ¿ok? Y luego, pues, bueno, ya al inicio de la sesión, te di a conocer los puntos importantes de la sesión 11, que es la mediación a la práctica. Pero vamos a reflexionar un poco, digo, ya me pasé un minuto de la hora indicada. Gracias por llegar a este punto de la grabación del video. Bueno, ya estoy por terminar, ¿ok? La mediación puede ayudar a las partes en un conflicto a romper el ciclo de agravios mutuos y deseos de venganza que hacen los problemas difíciles de solucionar o de terminar, ¿ok? La mediación es un proceso en el que un tercero calificado asiste a dos o más partes con su consentimiento. Acuérdense aquí, con su consentimiento, porque es un tema que la mediación es voluntaria. ¿Okay? No la impones tú. Estas personas llegan a ti de una manera voluntaria. ¿Para qué? Para prevenir, para gestionar o para resolver un conflicto, ayudándoles a desarrollar acuerdos mutuamente aceptables. ¿Okay? Diferente al arbitraje o litigio, donde hay un árbitro o un juez con autoridad para decidir la disputa por las partes, el mediador no decide quién tiene la razón, ni tampoco se trata de que el mediador le diga a las partes qué resultado debe aceptar. ¿Okay? Las partes conservan la autoridad absoluta para tomar decisiones, ya que el papel del mediador, hay que recordar que es solo ayudar a las partes en conflicto a llegar a acuerdos por sí mismos. Esto es importante, no se confunda. Un mediador no hace el papel de un juez, no hace el papel de un juez. Es importante que lo sepamos, ¿ok? Para eso hay litigios en los juzgados. Una mediación, un proceso de mediación nos ayuda a llegar al acuerdo, pero por medio de las preguntas y de embonar y de darte cuenta que los intereses son incompatibles y de las necesidades que
esta persona le hacen falta, ¿no? Y de reconocer que el conflicto que ves no es el conflicto como tal, que hay emociones reprimidas, hay un bagaje gigante debajo de ese conflicto que hace que el conflicto surja por medio de unas posiciones autoritarias de estas partes, ¿no? Entonces, es importante eso. Es importante saber que el mediador te ayuda a las dos partes a que lleguen a un acuerdo, pero por sí mismas, ¿ok? El mediador nunca te va a decir, estos son los acuerdos y aquí van, ¿no? No. Los acuerdos salen de las dos partes que están en conflicto. Por eso es tan importante y tan valiosa la mediación, porque no es impuesta, porque sale de las dos personas que están en conflicto. Por eso es tan importante que logremos esta sinergia, que logremos dar a conocer que la mediación existe y que la mediación que queremos provocar, que queremos lograr es la mediación asociativa, ¿ok? Yo te estoy hablando ahorita de una mediación general, ¿ok? Pero hay una mediación asociativa que en el nivel 3 vamos a conocerla, ¿ok? Y la vamos a desmenuzar y vamos a llegar al punto donde parte la construcción de paz, ¿ok? Y bueno, la mediación solo puede tener éxito si se lleva a cabo de manera justa e incluye todas las opiniones y necesidades de las partes, ¿ok? Recordemos, es por eso que la imparcialidad y la inclusión son dos principios centrales de la mediación, ¿ok? Inclusión e imparcialidad, ¿ok? Un mediador debe poder ejecutar un proceso equilibrado que trate a todas las partes de manera justa y no debe tener un interés material en el resultado, ¿ok? Solo un proceso inclusivo asegura que todas las partes que son relevantes en el proceso de mediación o en el problema tengan la oportunidad de expresar sus puntos de vista, ¿ok? Por eso es inclusiva, por eso la inclusión, por eso la imparcialidad, ¿ok? Si bien el objetivo de la mediación es llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto, acuérdense, es posible que una mediación termine sin un acuerdo. Si no se llega a ningún acuerdo, ojo con esto, o solo se llegan a acuerdos parciales, antes de concluir la sesión del mediador, debe resaltar los avances logrados e invitar a las partes a continuar el esfuerzo de negociación en una mediación diferente. Por eso es tan importante que el mediador esté tan conectado con la creación, con el tema de crear, ¿ok? Y de la conexión de las partes, porque si tú te conectas con las partes de una manera humana, ¿no? Ya sabemos qué tipo de conexión, escuchar, ¿ok? De una manera activa, empatizar, sin caer en una parcialidad, ¿no? O sea, sin caer en la imposición, ¿ok? Todo esto tiene que fluir, tienen que salir los acuerdos mediante la creación, la creatividad del mediador, ¿ok? Y bueno, dicho esto, pues bueno, resumimos algo sumamente importante, ¿no? Hay que identificar, bueno, aquí yo lo único que te puedo decir es que en este nivel 1 ya nos dimos cuenta que existen 11 temas que nos ayudan a poder lograr o a poder construir una paz positiva, ¿ok? Iniciando por nuestros comportamientos, ¿ok? Por ahí iniciamos, ¿ok? Por el hecho de ser ejemplos de las otras personas, ¿ok? El conflicto, bueno, ya puntos importantes para ya resumir todo este nivel, ¿ok? Debido a que es muy difícil lograr una situación de paz negativa, o sea, ausencia total del conflicto, es importante enfocarnos en cómo lograr la paz positiva. Aquí, donde el conflicto existe, pero se maneja de una manera positiva, ¿ok? El conflicto es una parte inevitable de la vida humana, ¿no? Por eso no es bueno ni malo, ¿ok? Lo importante es que el conflicto se maneje de una manera positiva para que pueda ser constructiva y no destructiva, ¿ok? Hay que identificar la diferencia entre posiciones, intereses y necesidades. Es muy importante para la resolución de conflictos, ¿ok? Cambiar el enfoque de las posiciones a los intereses y necesidades nos va a ayudar a encontrar soluciones a los conflictos. Las emociones
son parte natural, lo sabemos perfectamente. Y es una parte que, pues, es constante en nuestra vida, ¿no? Van a existir siempre. Por eso no son buenas ni son malas, ¿ok? Existen solamente. Lo importante no es que controlemos las emociones que sentimos, sino que gestionemos cómo reaccionamos a las emociones que sentimos. ¿Eh? La comunicación es fundamental en la resolución de conflictos. Para transformar un conflicto hay que tener una buena comunicación efectiva, ya que puede ayudar a prevenir y a resolver los conflictos, mientras que una comunicación que es ineficaz puede causar conflictos y hacerlos más difíciles de resolver. Por ello, la mediación es un proceso en el que un tercero capacitado ayuda a dos o más partes, guía con su consentimiento de las dos partes a prevenir, a gestionar o a resolver un conflicto, ayudándoles a desarrollar acuerdos mutuamente aceptables. ¿Ok? Y bueno, es importante reconocer que la mediación hay que adherirla a nuestro lenguaje cotidiano. ¿Por qué? Porque nosotros somos padres de familia, somos docentes. Este grupo en especial tiene un perfil muy interesante y muy importante en el tema de la construcción de paz, porque somos adultos que tenemos a nuestro alrededor, personas que están viendo cómo es que nosotros nos comportamos, ¿ok? Entonces, si nosotros comenzamos a adherir a nosotros un perfil de constructores de paz, un perfil de mediadores o mediadoras, se va a multiplicar, ¿no? Se va a provocar esta paz con nuestras personas a nuestro alrededor. Ojo con ello, yo sé que es un tema que no es muy visto, ¿no? En las comunidades escolares. Bueno, aquí en la comunidad escolar del Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, pues sí, están muy involucrados, digo, gracias a Natalia y gracias a los directivos que han permitido que esta sinergia sea provocada y sea llevada, ahora sí que cada vez a multiplicar, ¿no? Es importante nosotros que seamos el ejemplo que queremos ver en este mundo, ¿ok? Y bueno, con esto me despido. Les agradezco muchísimo que estén viendo este video hasta este punto. Bueno, ya llevamos 1 hora, 11 minutos del programa en este martes 23 de abril del 2024. Y bueno, pues siendo un honor el hecho de haber llevado con ustedes semanalmente de una manera consecutiva 12 temas de este primer nivel. Me siento muy emocionada, muy motivada en este tema y más con esta comunidad de papás y de docentes y de administrativos y de alumnos de esta comunidad escolar que es Cuauhtémoc Hank, del Colegio Cuauhtémoc Hank. Les agradezco muchísimo, me hacen el honor de poder lograr hacer posible que la paz suceda mediante esta bonita energía por parte de ustedes, ¿no? Yo entiendo perfectamente que no la mayoría se pueden conectar en vivo por diferentes actividades que ustedes tienen. Les agradezco mucho que continúen en este camino de la construcción de paz. Les agradezco mucho que me escriban y que me avisen cómo es que van en este programa. Y asimismo los invito a que continuemos en este camino de la construcción de paz en un siguiente nivel. ¿Okay? Les voy a compartir por ahí la convocatoria para que se anoten en este siguiente nivel. Y bien, bueno, habiendo también reflexionado y resumido todo este nivel de Haz que la paz suceda de este programa, me despido, no sin antes invitarlos a que realicen una meditación, un espacio de meditación. Al término de esta sesión, ponle play al video que te comparto para poder tener estos espacios de paz con una música de fondo, escuchar tu respirar, ¿no? Empezar como a escanear todo tu cuerpo, ¿no? Desde tus pensamientos, tratar de comprender tu estado natural. Es importante crear estos espacios de paz para hacer posible que la paz suceda.
Y bueno, pues ahora sí, en el nombre de WPDI, del Whitaker para la Paz y el Desarrollo, de la iniciativa, y en lo personal, su capacitadora del tema de construcción de paz y resolución de conflictos, les agradezco infinitamente su interés por hacer posible que la paz suceda. Yo les mando un abrazo gigante, de corazón a corazón, y nos vemos el siguiente martes en nuestra reunión de conclusión virtual para llevar a cabo la entrega de constancias de este primer nivel. Seguimos conectados y que tengan un excelente día o una excelente noche, dependiendo de en qué momento veas este video, o una excelente tarde. Muchísimas gracias, que tengan muchísima paz en ustedes. Nos vemos pronto. Adiós.